De citoarquitectonizar, o sea, dividir según la celularidad a la sustancia gris de la médula espinal, con el propósito de tratar de definir cuáles eran las respectivas células, grupos o estructuras celulares encargadas de la formación de todos los haces ascendentes y también a su vez todos los grupos celulares que de una u otra manera iban a recibir todos los fascículos que vienen descendiendo, inclusive desde la corteza cerebral. A todos estos fascículos que van descendiendo hacia la médula espinal, independientemente de donde salgan, el solo hecho de que se transformen en fascículos que descienden hacia la médula espinal, a todas estas estructuras que mandan fibras descendentes hacia la médula espinal se les llaman centros locomotores. Entonces repito, Resex con D en 1954, aunque esta idea la desarrolló en lo que quedaba de aquella década de los 50, el tipo describió lo que en la actualidad se le sigue llamando como la laminación de Resex. Este tipo citoarquitectonizó o cartografió a la sustancia gris de la médula espinal, con el propósito de definir los grupos celulares que se encargarían de todos los fascículos que iban a ascender y a su vez todos los grupos celulares que iban a recibir todos los fascículos que vienen descendiendo desde arriba. Obviamente, para descender tienen que venir desde arriba. A todos estos fascículos que vienen descendiendo, inclusive los que descienden de la corteza cerebral, se les llaman centros locomotores. Esos centros locomotores, obviamente el más inicial o el primero, obviamente va a ser la corteza cerebral. Entonces, esta corteza cerebral, obviamente, a quien va a dar origen es al fascículo córtico-espinal. Otro centro locomotor va a ser el núcleo rojo. Obviamente, el fascículo que sale del núcleo rojo se va a llamar fascículo rubroespinal. Otro centro locomotor, la formación reticular. Y esta formación reticular a su vez da origen a dos fascículos que salen de la formación reticular. El retículo espinal protuberancial, porque nace desde la formación reticular del puente, y el fascículo retículo espinal vulvar, porque nace de la formación reticular del bulbo. Un cuarto centro locomotor son los núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares los vamos a ver a propósito de la transición entre bulbo y puente, o sea, en el siguiente parcial, pero estos en sentido descendente originan dos fascículos que se llaman vestíbulo-espinales. A su vez, ese vestíbulo espinal se divide en dos, uno medial y otro lateral. Tenemos un quinto que procede de la lámina cuadrigémina, y específicamente de una parte de la lámina cuadrigémina que está en la superficie tectal o el tectum del mesencéfalo y que se llaman tubérculos cuadrigéminos superiores, y que originan un fascículo que se llama tecto espinal. Y aún está entre comillas en veremos, porque a veces se suele describir, como a veces se suele negar, dependiendo del autor,
la existencia de un fascículo que casi siempre ha estado como que en litigio o en problema de si existe o no realmente, pero que partiría desde el núcleo olivar inferior. Y obviamente se le llamaría olivo espinal. Entre comillas, siempre ha estado como que en disputa en si existe o no existe. Entonces, todos estos fascículos van a descender, pero al descender, descienden ¿en dónde? En relación a la médula, en la sustancia blanca. Deben descender utilizando como su camino de descenso la sustancia blanca, pero deben finalizar en la sustancia gris, o sea, la lámina o la laminación. Pero a su vez, la laminación desde la sustancia gris permite la formación de la gran mayoría de fascículos que van a ascender. ¿Cuáles son los que van a ascender? Casi todos los contrarios a estos que descienden. Por lo tanto, todo lo que desciende, descenderá desde los centros locomotores con el propósito de mantener motricidad, flexión, extensión, etcétera, etcétera. Y todo lo que va a ascender ¿con qué propósito? Llevar tres cosas en particular: sensibilidad de dolor y temperatura, sensibilidad de propiocepción consciente y sensibilidad de propiocepción inconsciente. ¿Sí puedo seguir? Sí, ok. Entonces vamos a la laminación en sí misma. Este señor Reses dividió a las láminas en supuestamente 10 láminas. Yo suelo decir que no son 10, sino son en realidad 9 más 1 es igual a 10. ¿Por qué razón? Porque la 10 para mí no es realmente una lámina, es sencillamente una estructura en relación con estar en derredor del conducto del epéndimo y básicamente no tiene contenido celular, por lo tanto no trasciende en la formación de absolutamente nada, pero se suele ver en los libros que lo describen como la lámina 10 en relación al conducto del epéndimo. Para términos prácticos son 10, pero para mi concepto son 9 más 1, o sea, en realidad son 9 láminas. De estas 9 láminas, si quieren poner entre comillas 10 láminas, de estas 9 láminas, las primeras 6, o sea, del 1 al 6, agradecería que siempre cuando describan láminas, estratos, capas o láminas en médula o más arriba o en corteza, siempre se utilizan números romanos. O sea, si yo les digo la lámina 6, 6, la lámina 8, 8, la lámina 4, 4, pero no me hagan ni 4, ni 3, ni 9, porque está mal hacerlo, ¿sí? Háganlo como se les pide en medicina, con números romanos. De estas láminas 9, de la 1 a la 6, en términos casi generales, son sensitivas. La lámina 7 y la lámina 8 son como que de ayuda para conectar lo anterior con la lámina 9. Pero en particular, esa ayuda tiene mucho que ver con la parte autónoma o con la conexión con la lámina 9. Después vemos qué es cada cosa de estas 7 y de la 8. Y la lámina 9, que es básicamente una sola lámina, pero es la más importante en el sentido de motricidad. ¿Por qué razón? Porque en la lámina 9 están las motoneuronas alfa. Por favor, escriban alfa, como lo quieran escribir, o con F o con PHA. Esas motoneuronas gigantes alfa son la variante en la médula de lo que son las células gigantes de Betz en la corteza cerebral. Cuando veamos fascículo córtico espinal, van a ver que la mayoría de las fibras del córtico espinal proceden de una parte de la corteza motora primaria que se llaman células gigantes piramidales de Betz, BETZ. Pero la variante medular de estas células que están en la corteza
en la médula se llaman motoneuronas alfa. Esas motoneuronas alfa son las que originan todas las fibras musculares que les ayudan a ustedes a movilizar sus brazos, movilizar sus piernas y todo lo que es musculatura. Por lo pronto del cuello para abajo, o sea, de cervical hacia abajo. ¿Sigo? Ok. Vamos a una por una. Ahora, ¿por qué soy tan hinchapelotas con las láminas, a excepción de otros docentes? Porque da la casualidad de que el uso de todos los medicamentos analgésicos, opioides, derivados de la morfina, derivados opiáceos, derivados endorfínicos, el cannabis o la marihuana, el alcohol, la nicotina, el glicerol, los alucinógenos, e incluso los anestésicos, e incluso los antiinflamatorios como el paracetamol, el ibuprofeno, el meloxicam, el bla bla bla, el que se les ocurra, todos tienen traducción sobre la médula espinal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de, si son anestésicos, dormir y producir atonía muscular; si son analgésicos, con el propósito de decrementar el dolor, etcétera, etcétera. Y para hacer esto, de disminuir o anular el dolor, necesitan actuar sobre dos láminas en particular, sobre la 1 y sobre la lámina 2. Esta lámina 1 se le suele llamar desde la antigüedad capa zonal de Waldeyer. Y la lámina número 2 se le suele llamar aún sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Sí? Ahora, dibujemos una médula. Esta es una médula, sustancia blanca. Dibujamos la sustancia gris. Entonces, hagamos que estas son las astas posteriores y estas son las astas anteriores. Y dividámoslas en láminas. Por lo pronto, las 5 primeras. Después vemos las otras. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en el centro, el conducto del epéndilo. Entonces, lámina número 1, lámina número 2, lámina número 3, lámina número 4 y lámina número 5. ¿Qué tienen de interesante? Por lo pronto, en la lámina 1, las células están colocadas de tal manera que su disposición es paralela al diámetro transversal del asta. Paralelas al diámetro transversal del asta. O sea, están como que acostadas paralelamente al diámetro transversal. Esto es paralelo al diámetro transversal, que es así. ¿Sí me entienden, no? Ok. El resto de las células están perpendiculares, o sea, al revés. Las de la 1 son paralelas en relación al diámetro transversal, las de la 2 para abajo, toditas, sin excepción, son perpendiculares. Esa posición le ayuda brutalmente a la lámina 1 y a la 2 a hacer todo lo que en relación a dolor y antidolor se refiere. Ahora, la capa número 1 es la capa más dolorosa que tiene la médula. Por lo tanto, recibe el embate de todo el dolor que va a ingresar a través de la sustancia gris. ¿Sigo? Ok. Pero resulta que exactamente por fuera de la lámina 1, o sea, en lo que es sustancia blanca, existe como que un penacho que cubre al asta posterior por fuera. A ese penacho se le llama fascículo dorsolateral
deslizable. ¿Sí? Ahora, dibujemos lo que periféricamente recepta qué cosa, la información de todo en relación a sensibilidad. Entonces, tenemos aquí, dibujémoslo de negro. Imaginémonos que este es el ganglio de la raíz dorsal. Pero el ganglio de la raíz dorsal tiene células de dos tipos distintos. Un grupo celular de un tipo y un grupo celular de otro tipo. Entonces, pongamos un grupo celular de rojo y el resto son los círculos negros. ¿Sí? Al ganglio de la raíz dorsal le llega la información, por decirlo así, combinada de qué cosa? De dolor y temperatura. Y también propiocepción consciente. Pero en el ganglio se distribuye de tal manera que un grupo de células solamente van a coger dolor y temperatura y el otro grupo de células van a coger propiocepción consciente. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ok. Las que son de propiocepción consciente, que las vamos a dibujar de negro, viajan a la médula, la cruzan, pero ¡pac!, no se meten en la sustancia gris, sino que se quedan en la sustancia blanca y forman lo que vamos a ver después como cordón blanco posterior. Pero la que es dolor, que sale de los cositos rojos, sí atraviesa. ¿Sí? ¿Sigo? O sea, sí se mete en la sustancia gris. ¿Sí? Ok. En la lámina 2, las células están colocadas no paralelas, sino perpendiculares. Entonces vamos a dibujarlo un poquito más y paradas. ¿Sí? Ahora, ¿qué fibras me acoge el dolor para meterlo en la sustancia gris? Dos tipos de fibras: A delta y fibras tipo C. Las fibras A delta utilizan como neurotransmisor al glutamato y al aspartato. Las fibras tipo C utilizan sustancia P. ¿Sí? Ahora, imaginémonos que esta línea roja son las fibras de qué cosa? De dolor, pero de dos tipos de dolor que van por una misma fibra. Esa fibra que va a ingresar a la médula, las que son de dolor y temperatura, ingresan laterales porque están hacia afuera. Las que llevan propiocepción consciente se van hacia medial, o sea, hacia adentro. Repito, las que traen desde la periferia, acá está la periferia, mi mano, ¡ay, me quemé!, va por aquí e ingresa en la médula utilizando la lámina 1. Pero si alguien viene y me toca tacto, es propiocepción consciente, ya no es sensibilidad ni de dolor, ni mucho menos de temperatura. Entonces, esa sensibilidad se va a una fibra que ingresa medial. Y la que es dolor y temperatura ingresa lateral. Lateral porque es afuera, medial porque es adentro. ¿Sí me entienden? Sí, ok. Esa lámina ahora, esa fibra, ahora dividámosla en dos fibras. La A delta, que lleva dolor localizado, o sea, el que podemos, ¡ay, me pinchó en el dedo!, localizado. Y la C, que es el dolor difuso y pésimamente mal localizado. Alguien me quema el brazo y yo sé que me arde, pero no puedo describir y mucho menos definir, me arde más exactamente aquí. No, eso es un dolor difuso, por lo tanto es de fibras tipo C. Recuerden que las fibras tipo C son las que menos mielina tienen, están 0% amielínicas, por lo tanto el dolor es de distribución mucho más pésimamente localizado. En cambio las A delta son medianamente mielinizadas y eso hace que el dolor, aunque es transmitido, pero es mucho más finamente localizado. Podemos describir e incluso hasta analizar la calidad del dolor. Es un dolor punzante,
es un dolor lancinante, es un dolor hincante, bla, bla, bla. Es muy es muy fácil diferenciar entre un dolor localizado de un dolor difuso de fibras tipo C. Creo que sí van conmigo. Ok. Esa fibra se distribuye a su vez en otra fibra más. O sea, hagámosla como que se divide en dos. Esta fibra que ingresa hacia medial o lateral, hacia medial, se topa ¿con quién? Con Lissauer. Y en Lissauer se quedan el 90% de todas las fibras tipo C. Entonces, imagínense que este sería, ¿qué cosa? El primer sistema de defensa en relación al dolor. ¿Sí se dan cuenta? La mayoría de los dolores que la gente suele interpretar como muy intensos, pero también muy difusos, suele ser dolor por lesión de fibra tipo C. Pero por suerte la médula es tan buena onda que aguanta el 90% de la entrada de precisamente ese 90% en Lissauer. Por lo tanto, de cada 10 fibras que de dolor tipo difuso me quieran ingresar a mi médula, obviamente a mi sustancia gris, de cada 10, 9 se aguantan en Lissauer. Y el 10 avanza. ¿A dónde avanza? No el partido justo ese avanza, por si acaso. ¿Avanzan hacia dónde? Hacia la lámina 2. Directamente. ¿Sí? O sea, no le paran bola a la 1. Repito, las fibras tipo C con las A delta quieren ingresar. Las A delta se van para lateral, después vemos qué hacen. Pero las que se van para medial son básicamente C. Esa C, de cada 10, 9, el 90%, se quedan en Lissauer. Entonces el Lissauer es como que aguanta el 90% de las fibras de dolor horroroso que van a entrar. Por lo tanto, ayuda bastantísimo. No tienen idea de cuánto ayuda. Y el 10% que sí no se quedó nadando en Lissauer, atraviesa la lámina 1, pero no le para bola a la 1 y avanza hasta la 2. Y cuando llega a la 2, se topa con las neuronas que están en la lámina 2, que también se llaman sustancias gelatinosas de Roland. ¿Y qué es lo que hace la lámina 2? La lámina 2 fabrica endorfinas. Dinorfinas y encefalinas. Y estas tres, las endorfinas, dinorfinas y encefalinas, sumadas a la lipotrofina beta que la fabrica la hipófisis, lipotrofina beta o B que la fabrica la hipófisis, son los mejores opiáceos endógenos. O sea, nosotros fabricamos nuestra propia morfina, si cabe el término. ¿Ah? ¿Sí? Los mejores opiáceos, opioides endógenos, porque nosotros los fabricamos. O sea, nosotros fabricamos nuestra propia morfina. Obviamente la morfina que uno consume son derivados, obviamente exógenos, artificiales, de estos productos endógenos. Pero es la misma cuestión, tienen el mismo efecto. Por lo tanto, la lámina más algésica significa dolorosa, algésica, es la lámina 1, pero la más analgésica es la lámina 2. Por lo tanto, la lámina 2 me ayuda a mitigar el dolor. La lámina 1 me ayuda a dos cosas: a receptar el dolor, pero a distribuirlo en los dermatomas que están o por encima o por debajo. ¿Se acuerdan que yo decía que el dolor entra por un dermatoma, pero se suele ir en el segmento de entrada 1 o 2 para arriba y 1 o 2 para abajo? Entonces esa distribución sería la segunda forma o manera en que el cuerpo hace ¿qué cosa? Distribuir el dolor, para que el dermatoma que lo recibe algo de dolor y no solamente todo el dolor me entra por un solo dermatoma y lo siento en un solo segmento. No sé si me hago entender, creo que sí. Okay.
¿Ah? ¿Qué cosa? Y mientras más en el área de dolor, duele menos. Claro, mientras más. Mientras más áreas. Claro, por supuesto. No duele menos. El dolor es el mismo, pero se distribuye mejor. Y al distribuirse mejor, eso ayuda a que no el 100% sea receptado, por ejemplo, en T4, sino en T2, T3, T4, T5 y T6. ¿Sí me hago entender? Entonces, el dolor lo sigues sintiendo, pero lo sientes menos que si solamente el 100% lo sintiera en el segmento de entrada real, que sería el T4, asumiendo que alguien te lesionara T4. ¿Sí me hago entender? Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, en relación al dolor es fantástico la MED. ¿Qué hace la 1 y la 2? Interactúan entre ellas. ¿Cómo es la interacción? La lámina 2 se conecta con la lámina 1 y la conexión es axosomática en el mismo segmento en un 100%. ¿Qué significa? Que la lámina 2, el axón de la neurona que está en la lámina 2, se comunica con el soma de la neurona que está en la lámina 1. Esa conexión se llamará axosomática, porque es el axón de la lámina 2 con el soma de la neurona de la lámina 1. Esa conexión es 100% en el mismo nivel y es la que explica el 100% de analgesia. Repito, la conexión entre la lámina 2 y la lámina 1 en relación a quitar el dolor es 100% en el mismo segmento y siempre es axosomática. Es la que explica el 100% de analgesia, o sea, de me quitó el dolor. Por lo tanto, el propósito de la lámina 2 no es recibir dolor, sino fabricar endorfinas para calmar el dolor, pero que va a entrar por la lámina 1. Al revés, esta conexión de aquí, que viene del ganglio de la raíz dorsal, entra, ¿sí? Y atravesará ¿qué cosa? La lámina 1, y de la 1 va a la 2. Esa conexión entre la 1 y la 2 es axodendrítica, o sea, entre el axón de la neurona que está en la lámina 1 con la dendrita de la neurona que está en la lámina 2. ¿Sí me hago entender? No, repito. Al revés de lo de la 2 hacia la 1, que es axosomática, ahora vamos a hablar de la periferia hacia la 2, pero que será axodendrítica. ¿Sí? Ok. Entonces, imaginémonos que alguien me provoca dolor, utilicemos el dermatoma que siempre uso, el T4. El T4 recibe la mayor cantidad de dolor en T4 y menos en T3 y T2 y menos en T5 y T6. Pero la mayoría que va a ingresar por T4, que es el sitio que estoy provocando dolor, esa conexión es desde la periferia, ingresa a la 1 y de la 1 avanza hasta la 2. Pero esa conexión es axodendrítica. ¿Sí me hago entender? O sea, un axón de la neurona de la lámina 1 con una dendrita de la neurona que está en la lámina 2. ¿Sí? Y el resto que queda, o van 1 o 2 para arriba por Lissauer, o 1 o 2 para abajo por Lissauer, pero para entrar a la lámina 1. ¿Sí? ¿Con qué propósito? ¿Quién me dice? Con el propósito de distribuir el dolor, no calmar el dolor. La que calma es de la 2 a la 1. De la 1 a la 2 o de la periferia a la 1 siempre va a ser para distribuir el dolor. ¿Sí? Y la que viene de la 2 a la 1 también puede ser axodendrítica, pero que hace interesantemente un camino bien cojudo. De la 2 sale a la 1, de la 1 sale a Lissauer y sube 1 o 2 por arriba por Lissauer y baja 1 o 2 para abajo por Lissauer y vuelve a entrar a la lámina 1. Repito, así como lo hace desde la periferia hacia el sistema nervioso central, también lo puede hacer desde la lámina 2 hacia la 1 y de la 1 hacia Lissauer. De tal manera que la lámina 2 puede mandar un axón hacia la lámina 1, pero es axodendrítico. No es el axosomático que calma el dolor. Ese axón axodendrítico primero avanza de la 1, utiliza Lissauer y sube 1 o 2 para arriba y baja 1 o 2 para abajo y vuelve a retornar a la lámina 1. ¿Con qué propósito? Distribuir el dolor. La misma cuestión de aquí a acá que de acá a acá.
Creo que sí me hice entender. O sea que lo que yo expliqué es como que se distribuye dos veces. Cuando recién llega, Así es. cuando ya se O a llegue, o ya habiendo llegado, y me lo vuelva a distribuir desde el sistema nervioso central en sí mismo. Entonces son varios sistemas de defensa que están funcionando. Tanto el axo somático de la 2 a la 1 para calmarme el dolor, pero produciendo endorfinas, como axo dendrítico para, o de la periferia del sistema nervioso central, o dentro del mismo sistema nervioso central, ¿para qué cosa? Para distribuir el dolor. Siempre hasta 2 segmentos por arriba y hasta 2 segmentos por abajo. Entonces el dolor se distribuye y ayuda a que lo sintamos un poco menos, porque está más distribuido. ¿Sí? Ok. Creo que sí me entendieron, ¿sí podemos avanzar? Sí. La lámina 3, solamente contiene interneuronas. Esas interneuronas, no le paremos mucha bola, pero es como una forma de conectar la lámina 2 con el resto que están por debajo de la 4. Nada más, no tienen mayor trascendencia, en serio que no tienen mayor trascendencia. En el pasado se solía fusionar la lámina 3 con la lámina 4, diciendo que a esto se le llamaba el núcleo sensorial propio, pero es un término que ha quedado más o menos como que en desuso y solamente lo pueden colocar o lo ven colocado en los libros de texto como una referencia histórica, pero en realidad no tiene trascendencia clínica. Lo que sí tiene trascendencia clínica es lo que les voy a decir. La fibra A delta, me estaba olvidando, la fibra delta, ya vimos la C, la fibra A delta traspasa la 1, traspasa la 2, traspasa la 3, traspasa la 4, y se topa con la dendrita de una neurona cuyo soma está en la lámina 5. Entonces miren, atraviesa la 1, atraviesa la 2, pero no le parabola, atraviesa la 3, pero no le parabola, atraviesa la 4, pero no le parabola, y cuando llega a la 5, se topa con una neurona cuyo soma está en esa lámina 5, pero también sus dendritas. Y obviamente de esa neurona que está en la lámina 5, ha de partir ¿qué cosa? Un axón. Y el axón es el que luego cruza por delante del epéndimo, que es esto, cruza por el cordón blanco anterior, pasa por encima de las astas anteriores y fabrica en el otro lado de la médula el haz espino talámico lateral. O sea que llega hasta la lámina 4 y se conecta con la dendrita de cuyo soma está en la lámina 5. ¿Sí? Así es. Pero no avanza hasta la 5. No avanza hasta la 5. ¿Quién avanza? O sea, la fibra A delta, perdón. Avanza hasta la 5. 1, 2, 3, 4, pero cuando llega a la 5, se topa con la dendrita de la neurona cuyo soma está en la lámina 5. Y el axón largo de ella, ya ahí sí no le parabola ni a la 6, ni a la 7, ni a la 8, ni a la madre. O sea, se va de largo. Se va de largo. O sea, sí cruza las láminas, pero no se topa con ninguno. O sea, se topa con una célula, pero no le parabola. Y se va de largo. En realidad sí cruza todas las láminas, pero sin pararle bola a ninguno. O sea, me refiero a sinaptizar en ninguno. O sea, es fantástico cómo funciona. Entonces, va llevando el dolor, pero el dolor no le para el bol, no le para bola ni a las 6, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9, sino que me voy, salgo y me voy al otro lado para subir por el cordón blanco lateral, como haz espino talámico lateral. Y de ahí me voy para arriba, obviamente, ¿a dónde? Al tálamo. ¿Sí? Esa es la idea. En cambio, ahora sí párenme bola esto acá, a la línea negra. ¿Eso qué se supone que es? Propiocepción consciente. Pero en la lámina 5 hay una pinche neurona. Pero esa pinche neurona tiene un soma cuyas dendritas se arborizan en la lámina 4. ¿Sí? Y resulta
que la fibra, que es en este caso de distribución de qué tipo, medial o lateral, medial, deja escapar, si es que cabe el término, o fugar, un axón que se hace ¿qué cosa? ¿Lateral o medial? Lateral. Y se introduce en la lámina 4 para sinaptizar en las dendritas de la neurona cuyo soma está en la lámina 5. ¿Sí? Y la neurona que está en la lámina 5 deja escapar un axón que hace lo mismo que el espino talámico lateral, pero que se coloca por delante de él y se llama haz espino talámico anterior. ¿Sí? ¿En qué trasciende clínicamente lo que les estoy diciendo? Ojo, este concepto no sale en casi ningún libro de medicina, así que traten de entenderlo, porque así se van a dar cuenta de muchas cosas. Este cordón blanco posterior probablemente esté formado en la mayoría de los seres humanos por un 98% de fibras que son de propiocepción consciente. Pero la fibra que partió de él también sigue siendo de qué calidad de sensibilidad, propiocepción consciente, pero sería el 2% restante. Por lo tanto, este haz espinotalámico anterior es propioceptivo consciente, pero apenas tiene un pinche 2%. ¿A dónde quiero llegar? Que si algo lesionara la médula y solamente restringiera la lesión al haz espinotalámico anterior, clínicamente va a ser intrascendente. ¿Por qué razón? Porque todavía me queda el 98% que están subiendo o ascendiendo en el cordón blanco posterior. En cambio, en el sentido contrario, si yo destruyo el cordón blanco posterior, me estoy llevando el 98% de fibras, y las 2% que me quedan no me sirven para maldita sea la cosa. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí? Hago hincapié en esto porque se van a topar en algún momento con patologías que estén restringidas, o a este o al de acá, para que sepan diferenciarlas. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ok. La lámina 6, ¿debe por así? No. Ya vimos la 4, que es la que le acabé de decir de las dendritas de la neurona cuyo soma está en la lámina 5. Vamos a la lámina 5 solito. La lámina 5 está a su vez dividida en dos partes, una parte medial y una parte lateral, excepto en la médula torácica. Repito, la lámina 5 está dividida en toda la médula, excepto en la médula torácica, en dos partes, una medial y una lateral. Generalmente la parte lateral se la suele conocer, por lo menos en médula cervical hasta C4, como proceso reticular. ¿Qué es el proceso reticular? El proceso reticular es la parte que tiene la médula cervical en relación con la formación reticular. ¿Qué es la formación reticular? Eso lo veremos en el siguiente parcial. Pero la formación reticular es la que nos mantiene vigiles automáticamente hablando, ¿ya? Pero esto es en el tallo cerebral. Pero en la médula cervical, en los niveles más altos, entre C2 hasta C4, se mantiene cierta parte del sistema de la formación reticular que está arriba en el tallo, con el propósito de mantener un contacto con la médula espinal. ¿Sí? Eso lo podemos ver después. La lámina 6, que está un poquito por debajo de la lámina 5, vean en cualquier libro, no me hagan que yo lo grafique porque soy pésimo para graficar, pero pueden ver dónde está ubicado para ir un poco más rápido. Esta lámina 6 a su vez también tiene dos partes, una parte medial que es sensitiva y una parte lateral que es motora.
Pero ya la lámina 6 no es ni propiocepción consciente ni heterosección de valor y temperatura. Ya es de propiocepción consciente. Perdón, inconsciente. ¿Sí? ¿Sigo? Ok. Esta lámina 6 solamente hay en los ensanchamientos. Me refiero a los ensanchamientos meulares, ¿no?